Hoy vamos a hablar de algo que nos afecta mucho más de lo que parece, aunque muchas veces nos lo cuenten como si fuera una cosa lejana de mapas, banderas y despachos. Hoy vamos a hablar del imperialismo estadounidense, de los yanquis. Se ruegan no confundir con mis primos los yaquis, que tienen muy buena sombra y cantan mucho mejor. No vamos a lanzar una consigna ni una provocación vacía, sino que vamos a analizar un sistema de poder muy concreto que decide guerras, impone sanciones, asfixia economías y condiciona también lo que pasa aquí, en Europa y en el Estado español y en el mundo entero y más allá. La pregunta no es solo qué hacen los yanquis, sino por qué se les deja hacerlo. Porque entender cómo funciona el imperialismo no es un debate teórico, es una necesidad política para poder organizarse y plantar cara. Vamos al lío. Bueno, difícil tarea la que tenemos hoy de vamos a debatir de cómo paramos a estos yanquis. Para eso nos hemos traído a las mejores invitados, inteligencia y belleza al mismo tiempo. Empezamos por test para que te presentes, así me quitas trabajo, ¿sabes? Me quitáis trabajo y os presentáis vosotras. Gracias por estar aquí, lo primero. A ti. Bueno, buenas tardes, yo soy Tess Sidi, actualmente soy diputada de Más Madrid en el Congreso, pero bueno, lo que me llevó a la política institucional es la lucha por mi pueblo, soy de origen saharaui y obviamente activista saharaui desde que nací. Orgullosa de ti siempre. Querida Laura Arroyo, ¡ay, qué momento más especial este!, ¿no? Qué ganas de estar aquí, querida Silvia. Yo, bueno, Laura Arroyo, comunicadora política peruana, migrante aquí hace ya 11 años, que parece una vida entera, todavía sin derecho a voto. Y creo que es muy importante por eso hablar de este tema. Gracias por invitarme, Silvia. A ti por estar aquí. Querida Talisa Soto, otra, sí. Orgullosa de ti siempre también, a tu vera. Y de ti, gracias. Talisa Soto, soy socióloga, formadora y activista de justicia climática. Soy nacida en Venezuela, pero llevo la mayoría de mi vida justamente entre Yanquilandia y Europa. Entonces, con muchas ganas de entrar en este temazo. Importante, sí, que contar contigo. Querida Santi de la Iglesia, compañero. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir otra vez. Pues encantado, yo soy Santi, militante de CGT, vinculado siempre al movimiento antimilitarista, en la lucha por los derechos sociales y bueno, pues intentaré dar aquí mi granito de arena en tan buena compañía como estoy, que seguro que va a ser un debate genial. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y antes de entrar en el melón, vamos a ir con Cristina Moyano, que nos va a hacer un pequeño contexto de esto de a ver cómo paramos a los yanquis. En la noche del 3 de enero de 2026, el ejército de Estados Unidos secuestraba al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cinia Flores, tras 4 meses de operaciones en la zona. Pero, ¿qué hay detrás de este movimiento? Pues el control de los recursos. Con una estimación de 303 millones de barriles, Venezuela alberga las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Tras el ataque a Venezuela, Trump se vino arriba. No descartó operaciones militares en Colombia, México, Cuba y fijó mucho sus ojos en Groenlandia, un territorio bajo soberanía danesa. De nuevo, detrás del interés de Trump por Groenlandia están sus preciados recursos naturales. Se cree que cuenta con grandes depósitos de tierras raras, el 30% de las reservas de gas natural aún por explorar en el mundo y el 13% de las de petróleo. El mes de enero acaba redoblando sus amenazas contra otro país enemigo histórico de Estados Unidos, Cuba. La Casa Blanca afirma que su motivación es la seguridad nacional. Trump sabe que ahora mismo lo que más aprieta la economía cubana es la falta de crudo y que esa puede ser la vía para hacer colapsar a la isla. Anteriormente esa materia prima la proporcionaba Venezuela y en las últimas semanas ha sido México quien ha facilitado petróleo a Cuba. Pero para conseguir un golpe final, el presidente amenaza con un nuevo ataque arancelario a todos aquellos países que envíen petróleo a la isla de forma directa o indirecta. Pues hasta aquí los datos liantes, yo os dejo con el debate. Chao. Bueno, empezamos. A ver, ¿cómo paramos a los yanquis? Pero para poner un contexto a esto, primero, ¿no? de qué estamos hablando y de qué es lo que tenemos que parar, que esto creo que es importante, la pregunta que os hago es ¿cómo ha cambiado el imperialismo yanqui en los últimos años? Ya no siempre invade, pero sigue mandando. Entonces, creo que para empezar, mira, Laura Arroyo creo que está ahí como, yo sé esto. Jumping. Claro, pues estaba rumiando esto de ya no...
Claro, interviene militarmente y es como, ¿estamos seguras? Eso es. O sea, yo creo que la clave es entender que sí es verdad que siento que hay como una nueva fase del imperialismo. Vengo de la tierra de la Operación Cóndor, evidentemente sabemos, un águila disfrazada de cóndor, evidentemente, que creo que entendemos como el imperialismo ha estado siempre en la, vamos a decir, en el gen constitutivo de lo que es, de lo que son los Estados Unidos de América actualmente. Es verdad que hubo un tiempo en el que decíamos, no, los golpes de Estado ahora ya no se hacen a través de tanques, ahora se hacen a través de medios de comunicación, a través de operaciones judiciales, y era cierto hasta hace unos meses. Y yo creo que esta es la clave. O sea, yo creo sí que estamos en un momento de bestialización de todo, bestialización del capitalismo, y esto supone también una bestialización del imperialismo. Pero esto no quiere decir que el imperialismo no necesite la intervención militar y hacer intervenciones de todo tipo. Y solo por poner una cosa en contexto, no olvidemos que el secuestro y el ataque ilegal del 3 de enero en suelo venezolano vino antecedido de ejecuciones extrajudiciales con asesinatos de más de 110 personas, porque sí, sin ninguna operación, procedimiento judicial, garantía de absolutamente nada. Entonces, el imperialismo que tenemos ahora, si queremos, es más bestia, pero decir que es más bestia ya es un problemón, porque ya teníamos imperialismo que depredaba territorios, saqueaba, expoliaba pueblos, ocupaba directamente, además, intervenía militarmente o mediáticamente o judicialmente en nuestras supuestas democracias. Es decir, pues esta fase será un poco más bestia, pero yo no sé si eso supone ahora mismo tampoco una valla de medición realmente de lo que supone este imperialismo a lo Donald Trump, ¿no? ¿Qué dices, Talisa? Tú que has vivido en Yanquilandia, ¿cómo dices tú? Yo creo que es difícil decir que es diferente, yo simplemente creo que está avanzado y más visible, ¿no? El imperialismo estadounidense siempre fue lo mismo, es un país fundado en 250 años de esclavización, de genocidios, ¿no? Ha pasado muchísimo, que podemos ver todas las cosas que están pasando ahora en los Estados Unidos, que se dicen, ay, esto es... nunca ha pasado antes, es mentira, todo ha pasado antes, los pueblos indígenas lo saben, la gente afroamericana lo sabe, la gente latina racializada lo sabemos porque siempre han venido por nosotros, ¿no? Entonces creo que no es necesariamente que el imperialismo en sí ha cambiado, ¿no? porque es el mismo, solo que de un lado tenemos un avance a nivel de tecnología, también a nivel de no solo las tecnologías militares, pero también las tecnologías de la IA, las redes, ¿no? Lo que hacen, de cierta manera, estas tecnologías han tomado el rol de los funcionarios del imperialismo. Ya no necesitas a una persona que vaya a vigilar a los esclavos, ya no necesitas a una persona que vaya y revise esto, ¿no? Ya tenemos todas las tecnologías que hacen esa vigilancia por nosotros, que encima también nos convencen a nosotros como que a autovigilarnos y a autodelatarnos dando toda nuestra data, ¿no? Mete todo lo que tú tienes en ChatGPT para que te forme una fotito de tu cara en cartoon, ¿no? Eso es lo nuevo que está. Entonces vemos estos avances tecnológicos, ¿no? Lo que hace a nivel de vigilancia, y eso entonces facilita cómo el imperialismo se puede mover, porque, ¿sabes? Como ya se puede encontrar a las personas, se puede secuestrar a personas así en la mitad de la noche, porque, ¿sabes? Las tecnologías que tenemos... Los buscas, o sea... ¿Sabes? Esto, han avanzado mucho de un lado, creo que también... quizás más allá de que haya cambiado el imperialismo en sí, creo que también han cambiado nuestra capacidad de confrontarnos con el imperialismo, porque, de nuevo, creo que en los últimos 60 años el sistema neoliberal capitalista ha aprendido a cómo absorber la militancia, la resistencia del pueblo, cómo absorber la resistencia y convertirlo en una estética, en algo cultural. Lo vemos con nuestro querido Benito, ¿no? Con el Super Bowl, que es algo súper potente, pero es una simbología, ¿no? Que funciona, que el aparato, el sistema mismo ha aprendido a ocupar eso para, de cierta manera, pacificar también una cierta militancia. Nos hace más difícil ser más militantes, creo, hoy en día. Y encima que también cuando le metes el eje de la tecnología, creo que también ha generado ¿no? que la lucha social, la resistencia se ha convertido en una estética. Somos todos influencers con nuestro telefonito, y si tú puedes, ahí la resistencia está en la pantalla de tu teléfono. Si yo me puedo grabar, soy una persona y ya me represento en sí, pero no estamos cambiando las condiciones materiales. No estamos cambiando las personas que son matadas, no estamos cambiando las bombas que caen en Palestina, no estamos, en lo material no está cambiando, ¿sabes? Un poquito, pero creo que ahí
eso es lo que siento que ha cambiado en los últimos 50, 60 años del imperialismo gringo, es que nos ha puesto más barreras para poder derrumbarlo. Mientras hablabas, Tess está todo el rato. Sí. Tess, cuenta. Para mí es fundamental lo que acaba de decir sobre la extensión geopolítica de lo que es la inteligencia artificial y de lo que es la tecnología. Crucialmente, a ver, nosotros los pueblos árabes y el pueblo saharaui, decía antes Laura, la Operación Cóndor, nosotros tenemos la Operación Gaviota. Estados Unidos fue la que facilitó una monarquía aquí en España, fue la que facilitó la ocupación militar del Sáhara Occidental, apoyando a países satélites como es Marruecos, como es Israel, porque son países pro beta donde ellos prueban sus proyectos coloniales y donde tienen los ojos y las bases militares. Entonces, decir que el imperialismo ha cambiado, decírnoslo a nosotros cuando siempre hemos estado en guerra contra el imperialismo, cuando nos ha asesinado, nos ha matado, nos ha expulsado y nos ha obligado a ser refugiados, incluso ha extirpado nuestra tierra, ya sea a través de acuerdos económicos aquí, por ejemplo, en Europa. Y no me gustaría separar Europa de Estados Unidos. Creo que Europa ha sido facilitador crucial y lo que estamos viendo ahora mismo es que los europeos se están dando cuenta que Europa es una colonia de Estados Unidos. Como diríamos en árabe, salam aleikum, bienvenidos. Es que lo sois. Es que tenéis bases militares de Estados Unidos. Es que le compráis su industria armamentística a Estados Unidos. Es que sois dependientes de ese proyecto estadounidense. Y precisamente a través de esa extensión geopolítica de la tecnología, no estamos ahora que tenemos el debate de si prohibir a los menores lo de los 16 años. Yo suelo explicarlo como si tú tienes una sociedad totalmente alcohólica y que quieres centrarte en los menores, pero si el padre es alcohólico, tendremos que poner una solución y un coto a todas estas tecnológicas que no están dentro de nuestras fronteras, porque no vas a poder resolver eso solo para menores o solo para unos individuos. Y estando de acuerdo con ella, con que nos instrumentalizan a los hijos de la colonialidad, porque efectivamente vivimos en situación muy complicada en un espacio, precisamente en mi caso, por ejemplo, o el de cualquier persona migrante en España, en el que de alguna manera este poder te intenta constantemente disciplinar, hacen que nos instrumentalicen muchas veces o que seamos objeto, podamos ser objeto de, o ser víctimas de ser, digamos, blanquear sus prácticas. Y creo que ahí tenemos que tener un poder de resistencia fuerte, tenemos que revisarnos constantemente. No es fácil, de verdad que no es fácil, pero nos tenemos que repensar constantemente porque lo que estamos viendo son prácticas que ellos han hecho contra el pueblo palestino, el saharaui, Líbano, los buscas en Hezbollah. Absolutamente su proyecto es criminal y es una industria armamentística que es ahora a través de un algoritmo que están testando con palestinos. Antes, hace un tiempo, un algoritmo de inteligencia artificial, su modelo de entrenamiento te asesinaba a un palestino, ahora asesina a 100. El modelo de entrenamiento, y no es para que sea quirúrgico, porque ella luego lanza la bomba y cae todo. No es porque sea quirúrgico, sino porque están perfilando tanto en frontera, y eso Europa está esperando que eso funcione para comprárselo a Israel, para ponerlo en las fronteras del sur de España, para aplicarlo en la política migratoria, porque no se puede separar al proyecto europeo del proyecto estadounidense. Yo creo que aquí los europeos, ni tan mal que estamos viendo que el marketing ya no funciona en Estados Unidos, ni tan mal estamos, entenderme como algo positivo, de que estamos viendo que son unos criminales, y puede ser que eso articule un resurgir de movimientos sociales, un resurgir de mayores alianzas y un plantarle cara al fascismo que siempre estuvo ahí, pero que está despertando, y que podamos entre todas articular a través de bases pues una respuesta fuerte. Ahora bien, yo creo que ese despertar se debe a esto que estamos viendo de Estados Unidos, que estamos viendo del ICE, que estamos viendo en Venezuela, que estamos viendo también cómo a través de gobiernos en América Latina, como por ejemplo en Chile, consiguen fragmentar a la propia América Latina, que ha sido un proyecto que está intentando también plantarle cara. Y aquí en la Unión Europea hacen como que se están dando cuenta ahora, no, perdona, sois cómplices de ese proyecto colonial de Estados Unidos. Buen apunte, buen apunte. Santi de la Iglesia, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando escuchas? Bueno, coincido bastante con mis compañeras de debate. Quiero decir, yo creo que sobre todo, más que un cambio en el propio imperialismo, en todo caso, sobre todo es una evolución que va con los tiempos, con ese modelo tecnológico de control social y político que llega hasta el tuétano de nuestras sociedades. Creo que es la propia sociedad, las sociedades occidentales también han cambiado. Que si hablamos de militarismo y hablamos de violencia estructural y hablamos de guerra,
comparar lo que tenemos con el devastador siglo que fue el siglo pasado, es decir, es complicado a día de hoy, es decir, la crueldad los genocidios que hubo a lo largo del siglo XX son todavía difíciles de comparar. Pero a día de hoy... Bueno, Palestina está ahí, claro, ¿eh? Claro, sí. O sea, los datos pero es que respecto al Holocausto... Es que nosotros siempre hemos estado a los árabes, me refiero, los pueblos árabes siempre los han masacrado, lo que sí que creo que el eje se ha cambiado, efectivamente. Sí, pero yo creo que sobre todo lo que ha cambiado es la sociedad y la forma de ver esos genocidios, la perspectiva que se tiene acerca de ellos. Y eso es gracias a esa guerra cultural y comunicativa en la que, sin duda, en eso el imperialismo, desde luego, lleva clara ventaja. Es decir, este año se cumple el 40 aniversario del referéndum de la OTAN. Es decir, la sociedad, con respecto a eso, por lo menos aquí, y más concretamente lo que yo conozco en Madrid, en aquel entonces se movía de forma completamente distinta a cómo se mueve hoy en día. Y probablemente todavía... nos movemos, debatimos y reflexionamos con esquemas y con principios todavía del siglo pasado. Es decir, estamos ante un reto brutal desde el punto de vista comunicativo y militante, del que nos tenemos que poner las pilas, sin duda. Y al fin de cuentas, lo que hay detrás es lo mismo de siempre, la misma devastación, el mismo negocio detrás de las armas, las mismas guerras y el mismo imperialismo en una fase del capitalismo que probablemente ahora pues está dispuesta a arrasar con todo, porque está en esas contradicciones de las que tanto le cuesta superar, ¿no? Es decir, esa situación nos lleva a definir ese conflicto social que siempre hemos entendido como conflicto de clase, en un conflicto también entre capital y vida, no solamente desde el punto de vista económico entre capital y trabajo. Y eso es una realidad que complejiza toda la situación y que merece la pena que en los movimientos de izquierda, en los movimientos transformadores, y más en una organización anarcosindicalista como la nuestra, tengamos que reflexionar y reactualizar esos debates. Laura quería hablar, no hace falta que me pedéis permiso, podemos debatir tranquilamente, abiertamente. Estaba segura, porque a mí me encanta no moderar. Aquí, me encanta no moderar, entonces te hago caso en todo. Es que como yo voy a espacios que me mandan a veces callar en plan... No, a nosotros nos mola que debatáis y que si hay algo que ha dicho Santi que queréis puntualizar o que no estéis de acuerdo incluso, o de alguno más, podéis hablaros libremente. Estamos en una conversación entre amigas. Es que tenía como dos cosas que me parecieron muy interesantes de lo que decían, porque en realidad estaba muy de acuerdo, pero de Tesi y de Santi. O sea, por un lado, la idea de la comparativa, ¿no? Sí, estamos de acuerdo en que el imperialismo es una evolución, porque yo también estoy de acuerdo con eso, no veo tanto un cambio, sino una continuidad lógica, pues hay que hacerse la pregunta incómoda. O sea, yo sí creo que todo es comparable entonces, porque es toda una continuidad lógica. Yo no creo que estamos mejor a nada. O sea, no. Y creo que, o sea, pero entiendo que lo que acabo de decir es muy provocador, ¿eh? O sea, entiendo que eso también puede parecer que es algo que pueda condenar a cierto tipo de resignación, pero creo que pasa justo lo contrario. O sea, yo creo que si hay algo que estamos viendo y que se ha quedado completamente claro con Gaza, que para mí ha sido como la gran prueba mundial que hemos suspendido todo Occidente, entonces así, es precisamente que eso que alguna vez fue un orden internacional, un derecho internacional, una democracia liberal, instituciones que garantizaban derechos humanos o algún tipo de orden donde todos más o menos tenemos garantías de cualquier tipo, siempre fue una mentira. No que se ha roto. Yo entiendo que hay un discurso de se ha muerto ese orden. ¿El orden de quién era? Porque ese orden ya no lo era para muchas tierras. Justamente por lo que decía, se construyó desde el norte global, que esto hacía que estuvieran siempre fuera los mismos pueblos sometidos a un orden de otros y a un desorden para el resto. Pero, por ejemplo, ahí, a raíz de eso sí que hago una puntualización. Decía Tesh, Europa es una colonia de los Estados Unidos. Súper de acuerdo. El estado número 51. Súper de acuerdo. Pero no lo ha sido siempre. O sea, yo no creo que Europa siempre ha sido colonia de Estados Unidos. De hecho, creo que en ese orden mundial de repartición del norte global no había problema porque Europa también podía ser colonial. Y ejercía un orden colonial sobre nuestros pueblos. España tiene Repsol, que es una empresa pública que ha generado el peor ecocidio de la historia en el mar peruano. Hasta ahora no pagan ni un duro. Ni un duro. Y tampoco van a pagar, porque es el orden colonial de Europa. ¿Qué le molesta a Europa en realidad? Lo que le molesta es ya no ser los únicos. O que Estados Unidos ahora quiere entrar en su territorio. No les molesta el orden. Cuando ellos eran los que tenían el orden y la sartén por el mango, todo muy bien. Y eso fue el Partido Demócrata. Eso no es Donald Trump. Eso no es el Partido Republicano ahora. Eso fue Biden. ¿Quién vendió las primeras armas a Israel después de los hechos de octubre del 2023? Joe Biden, demócrata. ¿Quiénes han utilizado a América Latina como su patio trasero? Demócratas o republicanos en la Casa Blanca por igual. Entonces creo que Europa tiene un
vamos a decir, una deuda muy pendiente con nuestros pueblos desde hace 500 años, pero además, sobre los últimos años, y cuando decimos necesitamos una resistencia que se enfrente de verdad a esta nueva fase del imperialismo, que a lo Trump es una bestialización, digo, cuidado que aquí, estoy en este país, yo migré a este país porque me enorgullecía la idea de ver cómo se enfrentaban en España a un pacto que habían roto. Yo migré admirando a España cuando vi ese 15M. No necesitamos inventar muchas nuevas fórmulas, ya existieron. Más bien habría que ver por qué murieron esas fórmulas, por qué es que ya no estamos en ese nivel de movilización. Y yo creo que ese análisis, que también es incómodo, corresponde para ver cómo damos la batalla ahora a este imperialismo. Y lo dijo. Quería preguntaros, para ensalzar este debate, que seguro que tenéis mucho más, vivimos ahora mismo, febrero del 2026, en una guerra permanente a lo Orwell de 1984, ¿o creéis que, igual que una distopía basada en la realidad como el cuento de la criada, que se basa sobre todo en las mujeres iraníes, lo que escribió Orwell ya existía en este momento? Pero me has mirado a mí de nuevo, qué mala No, perdón, no estaba mirando a nadie. En realidad estaba mirando a Santi, porque sé que Santi estaba en plan haciendo como... A ver, yo cogiendo el hilo de tu pregunta, yo tengo más bien la sensación de que es una mezcla entre el mundo del Gran Hermano de Orwell y también en parte el de Un mundo feliz de Huxley. Entonces, es una mezcla de ambas cosas hoy en día. Está más sofisticado ese control social, está más interiorizado. O sea, la gente está encarcelada sin tener rejas delante. Y eso es más difícil de romper. Quiero decir, eso forma parte de lo que decíais antes, de que es más complicado luchar ahora contra el poder. Es decir, el poder se esconde en buena medida hasta en nosotros mismos, y más en Occidente, y más en las sociedades privilegiadas como la nuestra. Es decir, esto es fundamental. Pero claro, este debate tiene mucho que ver también con lo que hemos vivido en los últimos años. Que si este siglo, por lo menos en Europa, no ha empezado precisamente con grandes movilizaciones. En España, sobre todo, una vez pasada la primera década, ya con el 15M. La primera década, aquí yo recuerdo que una de las cosas que se decía es que aquí no se mueve nada. Es decir, la movilización juvenil fue probablemente de las más bajas en esa primera década. Esto luego, además, después del boom del 15M y esa movilización, que efectivamente da para mucho debate, que dio lugar a que eso tuviera también su declive, luego nos aparece la pandemia. Y nos hemos movido en unos altibajos difíciles de gestionar. Y en esa desmovilización, bueno, ahora parece que empieza otra vez a hacer algo de respuesta social. Y bueno, igual todavía queda mucho y no es igual, es un tanto... asimétrico en función de qué zonas del Estado español estemos hablando, si nos referimos a esto, y por supuesto a nivel internacional. En general, yo creo que en los estados occidentales, y el ejemplo lo vemos con Estados Unidos, se está yendo hacia regímenes cada vez más autoritarios, eso está claro. Y la respuesta a eso todavía no está suficientemente organizada. Por suerte estamos viendo que la gente está saliendo en Estados Unidos a la calle, en muchas regiones, que está siendo súper ilusionante, yo creo, ¿no? Que si esto no eran noticias que habitualmente viéramos en Europa de Estados Unidos así, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante. Y bueno, desde el poder siempre tienen preocupación de que haya un reflejo con ese tipo de movilizaciones, y más a nivel internacional. Aquí con el tema como decíais antes, de Palestina, creo que hemos vivido momentos muy potentes en la historia reciente, de movilizaciones muy fuertes, boicots a la vuelta ciclista, que ha sido, yo creo que probablemente nadie se esperaba. Que sí, son cosas que hacía tiempo que no se veía. Pero es verdad que por eso lo cerraron también. Claro, se había vuelto profundamente efectivo. Claro. O sea, estuvimos a estito, como decimos en mi tierra, a estito de ganar, porque lo hicimos todo. ¿Y qué fue lo que pasó justo con la vuelta? Porque la vuelta para mí es icónica en España, ese nivel de resistencia popular. ¿Y qué fue inmediatamente lo que hicieron? Plan de paz de Donald Trump para Gaza. ¿Y quiénes aplaudieron eso? Porque lo aplaudió Pedro Sánchez. Sí, Pedro Sánchez, muchas gracias, presidente Trump, por vuestro plan de paz. Casi le da el Nobel de la Paz. Y nos neutralizaron lo que estábamos moviendo. Y en fechas muy cercano a la gran respuesta que dio alrededor de la Global Summit Flotilla, que fue muy cercano en el tiempo. O sea, fue una concatenación de hechos que dieron lugar a una respuesta social brutal ante un genocidio sin precedentes,
por lo menos en lo que llevábamos de este siglo, y que ha despertado una solidaridad internacional brutal. Es decir, la gente estaba diciendo, nosotros queremos hacer lo mismo que se estaba haciendo en España, boicots a la vuelta, boicots a partidos de baloncesto, boicots a todo tipo de expresiones de normalización, ¿no? de lo que es el genocidio, ¿no? Y lo mismo que con Eurovisión y este tipo de cosas, la respuesta ha sido a todos los niveles, y eso, pues yo qué sé, es muy esperanzador, ¿no? También, ¿no? Cuando me refería a la distopía, me refería si a España lo veíamos más como una distopía, ¿vale? De eso de estar en guerra permanente, que en otros países era la realidad, ¿no? Que era un poco lo que estabais un poco diciendo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves desde el Congreso tú? Carites. Yo a veces digo, ¿qué he hecho yo para estar en la legislatura del jaleo? Sí, ya, cuéntanoslo, que se habla mucho de orden internacional y de seguridad. Pues mira, una saharaui sentada que ha estado esperando, yo tengo 30, pues mi padre de 50 años, a que las Naciones Unidas resolviera el conflicto de la última colonia de África, que es el Sáhara Occidental, y sobre todo lo doloroso que es estar en un escaño precisamente del Estado colonial. Te digo que nosotros, lo que siempre hemos dicho, hay un dicho en el Sáhara que dice ¿y la ONU para qué? Solo para tomar el té. Pues precisamente creo que yo no quiero mandar ese mensaje de la no necesidad de las instituciones, porque creo que es lo que manda el fascismo, de no sirven para nada ninguna institución. Sí que creo confiar, la pregunta es cómo remodelamos algo que no funciona. Y ahí está, creo que es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Quién ha redactado esas cartas magnas? ¿Quién ha redactado esas cartas de derechos humanos? Porque solo les sirven a cuando se vulnera. Sí, estamos viendo la movilización estadounidense contra el ICE, pero porque ha muerto una señora blanca estadounidense. Bueno, no menos mal, pobre mujer, que la han asesinado a sangre fría, sino que eso produce una movilización, pero no, cuando se han muerto miles de palestinos no nos hemos movilizado. Cuando tocaba, efectivamente, cuando han muerto 5 con el chef, todo el mundo sabía su apellido, su casa, pobre su madre. Y ahí ese es el problema que yo veo de articular desde movimientos progresistas de aquí con América Latina o con África, ¿no? Que nos preocupen de verdad y que le demos a la vida, a la palabra vida y a la palabra persona y a la palabra derecho humano la misma respuesta de justicia, es decir, debe valer la misma vida y la misma respuesta de contundencia. Hasta que no sea así, va a ser muy complicado pensar que yo le importo a otra persona, me refiero en ese Congreso de los Diputados. Y a mí me hace mucha gracia porque cuando sale el tema del Sáhara, porque ahora la derecha está, bueno, pro Sáhara, vamos, poco más, y les damos el DNI saharaui para que puedan también votar en el censo, porque necesitamos gente para el censo. Entonces dice una, es que te echan la culpa a ti, y yo suelo bromear, digo, hombre, vais y le echáis la culpa a la que vino en patera, no tiene culpa ni los 349 españoles en esta Cámara del Congreso o los 50 años de transición supuestamente democrática o de gobiernos que hayan podido hacer algo más. Pero es que la respuesta que tú ves es, vale, estamos a tope con Palestina, ¿qué es lo que hay que hacer? Estamos a tope, pero menos que Ucrania, ¿eh? Estamos a tope, pero a esos los financiamos armamentísticamente, a los otros, bueno, nos enviamos latas de atún. La respuesta ha sido social, no de gobierno, ha sido social. Totalmente de acuerdo. Eso quiero yo dejarlo bastante claro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ha sido el movimiento del boicot que nos recuerda a esa Sudáfrica del apartheid, que yo creo que hemos estado, como decíais, a punto de un boicot mucho más mayor, o que no tuviera una regresión, ¿no? Pero claro, lo que estamos viendo ahí de la Cámara del Congreso de los Diputados es una política muchas veces de espectáculo. Y esa política de espectáculo yo creo que es la que está dañando de alguna manera las instituciones, o que se llegue en profundidad a las cosas. Entonces enseguida legislamos, pero muy superficialmente. Hacemos cosas a veces, pero muy superficialmente. Y ahí es donde yo creo que no se le para los pies al fascismo. ¿Por qué? Porque necesitas políticas estructurales, políticas que pongan en el centro lo que decía antes, que la vida de unos y de otros sea igual, porque tú no cabe en la cabeza de nadie que un socialdemócrata que esté con Palestina esté a la vez
en la Unión Europea defendiendo a Marruecos con el acuerdo de pesca para que sigan expoliando los recursos naturales del pueblo saharaui. Es que esa incoherencia es la que pasa factura. Esa falta de credibilidad es la que nos pasa factura. Tess, no tanto... nos vas a contar más sobre este chisme, Sí, porque queremos el chisme institucional del Congreso de la Tess aquí todo el rato. Pero antes de nada, para Que yo hablo mucho. vamos a ir un momento con Cristina Moyano, que se nos ha ido a la calle, a ver qué le cuenta la gente de Trump. No sé qué has preguntado del payo naranja, pero a ver qué nos cuenta la gente. Hola liantes, hoy hemos salido a la calle para preguntar, como diría mi amiga Silvia, por el payo naranja y las relaciones internacionales. Así que veamos qué opinan sobre el tema. Si le digo Estados Unidos, ¿qué se le viene a la mente? Coca-Cola, Apple, Washington, Los Ángeles, Nueva York. Azúcar. Trump, pues un país muy grande. A mí ahora mismo que están bastante lejos. Mucho odio, mucha división. No creo que es un lugar seguro en este momento. Fascismo. Trump. Muy grande, muy potente y con una persona al mando que vamos a dejarla ahí. Comida rápida, millonarios, buena vida. Buena comida también. No me gusta. No es un país que me guste mucho, pero bueno. Un poco complicado. Capitalismo. ¿Y si le digo Donald Trump? El presidente de los Estados Unidos y el marido de Melania Trump. Pues creo que hemos puesto a alguien con un retraso enorme a dirigir un país. Que ya va chocheando bastante. Un señor con el pelo así un poco raro. Pajarito. Locura. Nada bueno, digamos. Hipócrita y un poco fascista por ahí. Fascista. Hitler. Es un personaje con mucho poder, demasiado poder, creo. Polémico. Dictadura. Fronteras. ¿Cómo ese hombre ha podido llegar a ese nivel de poder que le haya votado tantísima gente? No lo entiendo. Tampoco me gusta. Unas cosas bien, otras cosas malas. ¿Qué cosas le parece a usted bien? Pues no sé, ahora mismo pues no caigo, pero no sé, pero lo que tiene que es muy claro. No es malo del todo. De lo peorcito que hay. Está haciendo mucho daño al mundo. El discurso de odio, especialmente para todos los migrantes, es como la antítesis de lo que debería ser. ¿Y pensáis que en la Unión Europea tenemos una política independiente o que seguimos los pasos que nos dicta Estados Unidos? Básicamente seguimos lo que nos dicta Estados Unidos. ¿Por qué? En las políticas económicas que se toman ahí vamos a remolque. Todos los parámetros económicos que aquí nos afectan empiezan y tienen su origen allí también. No es independiente para nada. La Unión Europea podría serlo, pero son muy cobardes. Ha demostrado que tiene su política propia, porque en Ucrania ha decidido no ceder ante Putin, como sí que ha pensado que la solución de Trump es ceder ante Putin. Cuando Estados Unidos ha dicho que tenemos que subir el presupuesto en armas en la OTAN, todo el mundo lo hemos subido. O sea, más o menos lo que él dicta, nosotros lo seguimos. Está en el interés de Estados Unidos en que la Unión Europea suba el gasto en defensa. Yo creo que sí, que somos independientes, sí. ¿Y qué le hace pensar que somos independientes? Porque somos muchos y porque estamos unidos. Hay veces que sí, que la Unión Europea es la marionetita de Donald Trump. Deberíamos tener una política propia, es lo que yo creo. Luego, hija, las fuerzas grandes son las fuerzas grandes. Cada uno se pliega si puede, y si no, pues aguantarse. Hacemos lo que diga Trump. ¿Por qué? Pues está a la vista, que lo hacemos siempre, continuamente. Dependemos de ellos tanto económico como militarmente y eso condiciona mucho todas las decisiones que hay por parte de la Unión Europea. A la vista está que la Unión Europea no está haciendo nada o está fingiendo que hace algo, pero a la práctica no acaba de realizar ningún paso firme. Tenemos muchos pactos que vienen de hace años con Estados Unidos, que esos pactos no han desaparecido y quieras que no tienes una cierta vinculación con ellos, así que... ¿Y pensáis que tendríamos que desvincularnos un poco de Estados Unidos? Todo, un poco no. Que empiecen a funcionar de otra manera o para problemas ya nos los fabricamos nosotros, no necesitamos a Estados Unidos. Definitivamente. Yo creo que todo el mundo. Los mandatarios les importa más como el beneficio económico detrás de las relaciones que realmente la humanidad y los ciudadanos de cada uno de los países. No, yo creo que todo el mundo tiene que estar junto. Eso ya son palabras mayores. Allá cada uno con su problema. Yo diría que sí, un poco. En parte sí y en parte no. Son una potencia mundial, realmente tienen cosas muy buenas en las que nos tenemos que fijar y hay otras que no tanto. En un mundo perfecto sí, pero si no estás vinculado a Estados Unidos tienes que estarlo a otra potencia. Vale que la Unión Europea se vende como una potencia mundial, pero en la situación en la que estamos dudo que sea posible. ¿Y qué pensáis que podríamos hacer para desvincularnos un poco de Estados Unidos? Hostia. Cambiar de políticos. Empezar a saber qué necesitamos y controlarlo desde aquí. Nosotros, fabricarlo nosotros, hacerlo nosotros y que vengan los demás a comprarnos. No hay otro modelo económico posible más que el capitalismo y no hay otro socio más de fiar
para Europa que los Estados Unidos. Yo creo que toca movilizarse, somos muchos más. ¿Y a día de hoy creéis en el derecho internacional? ¿Pensáis que funciona? Bueno, no, claro que no. Con lo que ha pasado con Venezuela ya está claro que... Y no lo han frenado, ha sido porque no pueden o porque no les sale rentable. Para mí el derecho internacional viene ligado al dinero. No sé si funciona, pero creo absolutamente. El derecho internacional es un acuerdo de caballeros y si los que lo tienen que ejercer no son caballeros, no hay derecho internacional. Se hace lo que se puede. Yo creo en él, pero no funciona. No tanto, porque siempre es como el país que más tenga es como el que más manda y todos los demás no tienen como voto o derecho. Pues bueno, liantes, hasta aquí las respuestas. Nos vamos a plató antes de congelarnos. Nos vemos el programa que viene. Chao. Bueno, increíble, Cristina Moyano, como siempre, ahí lidiando con la gente de la calle. Bueno, para empezar os presento, antes de hablar del vídeo de la calle, que se ha incorporado un nuevo invitado que necesitábamos ahí su inteligencia. Tom Cuchar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Has llegado tarde, pero has llegado. He llegado. Sí. Cuéntanos, preséntate para que la gente te conozca. Bueno, mi nombre es Tom, milito en Ecologista en Acción y estoy encantado de estar aquí en este plató. Y junto con la CGT tenemos una confluencia de luchas anticapitalistas en la capital madrileña, así que tenemos muchas cosas por avanzar, organizar, luchar, así que espero que podemos aportar a este debate tan importante que tenéis hoy. Genial, porque estamos calentitas, ¿sabes? Estamos aquí, ya estábamos ahí, hemos hablado de qué era el imperialismo, que no sé qué, ¿sabes? O sea, muchas cosas. Y luego hemos visto este precioso vídeo de la calle, que no sé qué opináis. ¿Tú también te da tiempo a verlo un poco? ¿Qué dices? ¿Cómo ves a la gente? ¿Sabe la gente de verdad lo que es el imperialismo? Bueno, las personas tienen sus inteligencias colectivas, pero yo creo que la información relevante para este momento tan caótico, yo creo que no se presenta en los medios de comunicación, ¿no? Tampoco las fuerzas políticas suelen tener las claves sobre la geopolítica. Se va por encima de los temas como, por ejemplo, sí, con Venezuela, el petróleo, pero no se habla, por ejemplo, del tema del trasfondo, del caos que viene, que es la disminución de las fuentes fósiles, ¿no? O sea, la crisis energética que nos viene encima, y eso sí va a ser una ruptura brutal con el modelo civilizatorio que tenemos ahora, ¿no? Entonces, yo creo que se suele ir por encima de las cosas, pero no profundizar. Ojalá que vuestro programa en futuras ediciones pueda ir un poquito más en la profundidad del ahora mismo, Tom, venga, vamos a hacerlo ahora mismo. ¿Cómo has visto el vídeo de la calle tú, Tess? Bueno, pues muy sorprendida porque mucha gente es verdad que dice que... Me ha parecido muy interesante la mujer que dijo tenemos que saber qué es lo que necesitamos y reducir nuestra dependencia de Estados Unidos. Creo que ahí está una de las claves de reducir nuestra dependencia de ese país y esta parte también tan importante que comentaba él, ¿no? Claro, es que hablamos constantemente, una de los primeros, a lo mejor, reflexiones que podrían ser también muy interesantes para que no hubiera, que las van a seguir habiendo, pero invasiones con el pretexto del petróleo, el uranio, etc., que es la realidad que pasó, por ejemplo, con Venezuela. A lo mejor lo que hay que ir incentivando es esa transición, esos nuevos modelos para que cosas como el petróleo no sean objeto de conquista, que serán otros, estoy segura, pero sí que necesitamos un modelo energético, un modelo de soberanía y independencia energética y un repensar que no somos eternos, ni la Tierra tiene todos los recursos, ni vamos a poder abastecer, que empecemos a hablar en términos de decrecimiento y no tanta productividad, la IA, no sé qué, estos días estamos viendo, yo estaba viendo ayer o algo así, mucha gente haciéndose una foto de dile a ChatGPT 3 cosas que te va a sacar una foto. Primero se está quedando con tus datos y segundo, ChatGPT consume una cantidad de recursos de agua y una cantidad de recursos naturales impresionantes que esas imágenes pueden llegar hasta picos de consumo de recursos hidráulicos. Y la gente, es verdad que ese marketing que se hace por ver una aplicación en el móvil te abstrae de la realidad de los recursos naturales que se están usando. Total. Una aplicación tan pequeña, ¿no?, que la vemos. Total. Laura Arroyo, tenía un montón de preguntas sobre España y Europa, pero ¿sabes qué te quería preguntar? Te quería preguntar si Europa y España ha visto las orejas al lobo.
Es que a veces pareciera que no, más bien. O sea, ya me gustaría, Sí. porque, a ver, o sea, hago una diferencia obviamente entre lo que podría ser más el pueblo europeo y el pueblo español, pero vamos, el divorcio con los gobiernos y las instituciones es tan evidente que es verdad que yo soy muy, ¿cómo decir? Soy muy crítica en realidad con lo que yo veo en Europa. O sea, por ejemplo, ocurren los hechos del 3 de enero, lo mencionabas un poco ahora, Tom, porque de hecho estábamos hablando de eso antes, hemos ido yo creo al fondo del asunto con respecto al intervencionismo. Pero es verdad que ocurren esos hechos, hay una tensión durante un periodo de 48, 72 horas, poquito más, y de pronto estamos a un mes y unos días. ¿Vale? Un mes y unos días que parece que hubiera pasado una década, pero ha pasado un mes y unos días. Y el tema de lo que supone la intervención en suelo venezolano, que es la puerta de entrada para muchísimo más, y eso lo hemos dicho muchas veces, lo hemos dicho antes de que ocurriera y tal, la atención sobre esos hechos se han olvidado. ¿Cuándo sí pusieron el foco en Europa y estaban muy preocupados? Cuando Groenlandia, ¿no? Nuevamente, que es una cosa que mencionaba Tesh antes. O sea, de pronto esos temas sí que concitan un montón de atención, porque ¿cómo nos vas a tocar nuestra colonia? Que es que además esto me encantaba. Es como, no, la soberanía de los pueblos. Y es como, no, que es de Dinamarca. Es como, no, igual tampoco. Igual tampoco. Pero esa forma de construir la narrativa, incluso sobre sus propias indignaciones, separa el contexto completo y sobre todo luego el papel mediático. Yo ahí estoy súper de acuerdo con Tom, porque yo tuve la oportunidad de entrevistar a Owen Jones hace tan solo, cuando recién pasó creo que a los días, el 7 de enero, si no me equivoco, porque había podido acceder a un memo de la BBC, un medio de comunicación público británico, que había enviado una suerte de guías a sus periodistas sobre cómo debían tratar la noticia de los hechos del 3 de enero, los eventos del 3 de enero, para comenzar. Uno, usemos la palabra captura. No secuestro, nunca jamás. Usemos la palabra captura. Puedes utilizar también aprender, coger, extraer. Era maravilloso cómo querían plantear la narrativa. Y claro, y era como, en adelante tengan cuidado de tratar así la información. Porque si hablamos de los medios porque los medios también tienen sus propias agendas, todos los medios son políticos, esto es evidente. Pero claro, tú puedes elegir o censurar una noticia y no tratarla, o tratarla de esta manera, que es muchas veces peor incluso que la censura, porque lo que hace es una narrativa pro-yanqui. Si tú dices captura de un presidente como Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, por cierto, si tú dices captura, no dices delito. Ya, total. Si tú dices secuestro, dices delito. Del mismo modo que bombardearon narcolanchas en aguas internacionales, si tú dices bombardearon narcolanchas y fallecieron 110 personas, suena pues igual algo había pasado. Pero si tú dices ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales, es un delito. Y lo que hacen los medios es comprarte esa narrativa yanqui que demuestra, por cierto, que el imperialismo está en los medios de comunicación también. Total. O sea, que el águila que escuchábamos ahora en el vídeo anida en los medios de comunicación, y creo que eso es sin duda importante en tiempos donde los medios de comunicación tienen tantísimo poder, porque somos sociedades mediatizadas y los medios de comunicación construyen sentidos comunes, delinean la agenda pública, pero también los términos en los que hablas de aquello que ellos quieren que hables. Entonces, es una disputa muy difícil. Es una disputa muy difícil, pero creo que es verdad que ahí es donde yo también creo que está la disputa, y no hay medio pequeño ni, vamos a decir, rinconcito pequeño. Yo creo, por ejemplo, que esta trinchera hace también eso. Hace su parte por reventar esa narrativa propagandística que está en todo el ecosistema mainstream, ¿no? Tom, ¿qué margen real tenemos viviendo en España y España de desmarcarse de Estados Unidos? Eso depende, teniendo todas las bases militares. Eso depende todo. de las clases dirigentes. Nosotros tenemos una clase dirigente que está absolutamente bajo los órdenes de los intereses geoestratégicos, geopolíticos, geoeconómicos de Estados Unidos. Pero es que la Unión Europea nunca ha sido un proyecto que haya intentado marcar diferencia, salvo en algunos momentos. Tal vez la clase dirigente actual ha olvidado, por ejemplo, que la guerra en Irak, que ha costado más de 100.000 muertos directos y más de varios millones de personas muertos indirectamente por esa guerra, eso fue una guerra que tenía no como objetivo Irak, sino la Unión Europea, porque la Unión Europea en aquel momento quería plantearse de situar el euro como una moneda alternativa en el sistema internacional de pagos al dólar, y eso pues sí ponía una amenaza. En aquel momento China, 2001, tenía todavía un ingreso medio por persona que se parecía, digamos, a algunos países de ingresos muy bajos, ¿no? Entonces China en ese momento todavía no era la gran amenaza. Y eso es, digamos, la quiebra de época.
Ahora mismo estamos en una situación de una desaparición de un imperio, que es Estados Unidos, que ha estado desde la Segunda Guerra Mundial como un imperio, extralimitándose económico, ambientalmente, militarmente, y China en un auge para, no sabemos si quiere sustituir a Estados Unidos, pero sí con una clara posición geopolítica de posible imperio nuevo que supera un poco la confrontación de Estados Unidos. Y en Estados Unidos ahora mismo tienes tres vertientes, ¿no? de gente que ve esta situación o se retira totalmente, digamos, del plano de confrontación militar a nivel internacional, ¿no? Se centra más en un superestado como un aislacionismo, ¿no? Voluntario. Otros, los halcones, claramente apuestan por tener escenarios de guerra en diferentes sitios, ¿no? Israel contra Irán, la Unión Europea contra Rusia y, por supuesto, Taiwán contra China, ¿no? Y militarizando. Teniendo en cuenta que la Unión Europea se gasta la mitad de su presupuesto militar en armas que compra Estados Unidos, porque las 5 mayores empresas armamentísticas del mundo están en Estados Unidos, no están en la Unión Europea, aunque Francia y Alemania quieren ahora recuperar, digamos, esa posición, pero el 50% del dinero público del gasto militar de la Unión Europea va a Estados Unidos, y eso es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué margen tiene España? Pues podría, por ejemplo, plantearse cerrar las bases militares, pero hay 700 bases militares de Estados Unidos en el mundo, ¿no? O sea, tenemos que ver qué real quiere la Unión Europea. ¿Otro modo de vida o seguir con el modo de vida imperial? Y ahí es clave. Europa ha estado con 500 años de colonialismo e imperialismo en el mundo, ha expoliado, ha saqueado, ha creado genocidios en muchas partes del mundo, ¿no? Eso es muy importante recordar. Ha financiado la esclavitud, ha generado crímenes de lesa humanidad que han quedado en la absoluta impunidad, ¿no? Eso es Europa, eso es, digamos, y nunca ha pedido perdón. El origen de la Unión Europea, ¿no? De genocidios, de avasallaje, de guerras, y ha estado 80 años como un pequeño perrito, digamos, de estos que se llaman Pomerania, ¿no? Que ladran mucho con los perros grandes, pero porque saben que está protegido por el que tiene la cuerda. Pues ahora el que tiene la cuerda, que es Estados Unidos, las ha cortado y de repente se encuentra en una situación geopolítica totalmente sola, incapaz de reaccionar porque quiere estar con Estados Unidos, pero Estados Unidos ya ha abandonado, digamos, la Unión Europea, ya no lo necesita ni las quiere, y se ha enemistado con los países BRICS, con China, con Rusia. Friedrich Merz, el canciller alemán, ¿no? Hace unas semanas ha dicho: Rusia es el vecino más grande que tenemos, no solo en Alemania, sino en Europa. Y tenemos que volver a recuperar las relaciones. En los años 90, incluso la CDU, un partido conservador, un partido de terrorismo de Estado, planteaba en un documento estratégico que tenía que hacer una alianza de la Unión Europea con Rusia. Lo que pasa es que los halcones no solo existen en Estados Unidos, que favorecen el gasto militar, la confrontación, las guerras, sino también existen en la Unión Europea. Te paro un momentito aquí porque la última pregunta que le voy a hacer a Tess, porque te tienes que marchar al Congreso a trabajar, que para eso te pagamos los impuestos, Cari, es cómo paramos a los yanquis. Rápido, porque te tienes que pirar. Todas juntas, unidas y sobre todo abandonando una sociedad domesticada por suscripciones. Creo que es importante salir de ahí. Vale, gracias, amor. Así que nada, gracias a todas y perdonad. Mira, me levanto y todo para darte un abrazo así, como en directo. Todo muy natural, Caris, ¿qué tal? Todo muy espontáneo. Gracias por venir, Cari. Te vamos a echar de menos, luego te contamos todo lo que decimos y todo. Encantado. Aquí, a lo mejor no muy natural esto, muy bonito. Tom se ha marcado el discurso y me he acordado de que Talisa estaba diciendo antes, mientras que estaba el vídeo, en plan, ¿por qué no hablamos del narcisismo de Trump? Y le ha dicho, aguanta un minuto, y luego no le ha dejado hablar. ¿Quieres retomar tu ira o no? Siempre, pues, no, yo creo que hay algo quizás importante que me marcó mucho, ¿no? De las personas que
hablaba, ¿no? Y también lo que mencionaba Laura del poder de la comunicación, de lo comunicativo, ¿no? Absolutamente. De cómo tiramos a veces estas palabras como una potencia mundial, ¿no? Las potencias mundiales. Y digo, pero ¿cuál es el narcisismo tan profundo de Europa, ¿no? Del Occidente, de querer insistir en generar un mundo de imperios y de potencias mundiales, ¿no? Porque estamos hablando de que no, la supremacía blanca, como se entiende, en realidad es un narcisismo blanco, porque el blanco nunca ha sido supremo, nunca lo fue. Quizás que se pretendieron y en su incoherencia y en su hipocresía se ven a sí mismos así, pero nunca lo han sido. Lo vemos lo vemos en todo. No es para decir que son menores, pero es que no fueron nunca superiores, porque eso no existe en la humanidad, ¿no? No hay una humanidad que es más superior a la otra. Entonces, ese narcisismo lo vemos a nivel de las personas que están en liderazgo. Perdóname, Trump es la persona más narcisista posible del mundo. Roza un poco la psicopatía, ¿eh? Estamos hablando, sí, no, pero estamos hablando Por ser buena. de ilusiones de grandeur, de una necesidad constante de admiración, de validación, sí. Como que todo el tiempo la manipulación, la falta de empatía, esas cosas que a nivel psicológico entendemos que es el narcisismo, ¿no? Lo vemos reflejado en todos nuestros liderazgos. Perdóname, estamos controlados por pedófilos, ¿me entiendes? Que son narcisistas, que han hecho esto. Y entonces tenemos que entender también que las sociedades en cual vivimos también son sociedades y gobiernos y formas de gobernanzas narcisistas que tratan de manipular a los pueblos, que ocupan todas estas formas, ¿no? De decir, bueno, pues no te quejes, porque por lo menos estamos mejor. Estamos un poco mejor que lo que estábamos en el comienzo de los 1900, entonces no nos quejemos ahora de que queremos remilitarizar. Pues todas estas formas de cómo el Estado pues juega con nosotros, que lo vemos todo el tiempo, que en la vida común, en el día a día hablamos y digo, verga, es que piensan que somos tontos, piensan que no vemos, pero al mismo tiempo en el narcisismo hay una dinámica, ¿no? De poder, ¿no? En el cual también la persona que sufre el abuso de un narcisista empieza a dudar de sí misma, empieza a tener falta de autoconfianza. Un patrón, ¿eh? El patrón, ¿no? En el cual empiezas a querer la validación de tu abusador para que tu abusador pare de abusarte. Eso es lo que llevamos también como los pueblos oprimidos y los migrantes toda nuestra vida, queriendo de que el Estado español, la Unión Europea, el imperio gringo nos valide y pare de matarnos, ¿no? Pero eso es como hablarle a un abusador narcisista que no tiene la empatía suficiente para esto. Entonces creo que hay muchísimo trabajo que hacer desde las bases de cómo puede ser que gente joven, ¿no? Porque eran personas jóvenes que estaban en las calles hablando y ocupando estas palabras de que, bueno, quizás no podemos divorciarnos de los Estados Unidos porque son una potencia mundial. ¿Qué narcisista, qué psicología de narcisismo dentro de nuestra sociedad tenemos para pensar que es normal asumir de que alguien debería estar en control o por encima de otras personas, ¿no? Eso es un narcisismo. Entonces tenemos que primero llegar a estos puntos, ¿no? Antes de que podamos hablar ya a los niveles de lo que compartía Tesh, pero algo así porque en mi mente está todavía aquí al lado, ¿no? A los niveles del gobierno, a los niveles de la industria, ¿no? Tenemos que primero hablar de que en el día a día nos falta esto, nos falta memoria, nos falta coherencia. Pero hay una cosa que has dicho que me encanta, porque como has cometido ya, Silvia, haciendo spoiler, ya ha preguntado cómo hacemos para acabar con los Yankees. Claro, porque no llegues, que ese es el final. Pero hay una cosa, no importa, luego me invento una siguiente. Hay una cosa que ha dicho Talisa, ¿verdad? Que es que yo siento que hay que pescar cuando sale ahí la carnecita, porque me parece que ha dicho algo clave, o sea, si decimos tanto lo de las resistencias contra el imperialismo y tal, yo creo que también hay que ponerle cuerpo a esas resistencias, porque parece que la resistencia es una cosa abstracta que cae de un árbol un día y que mira qué bonita esa resistencia que se ha caído. No, se construye y se construye por sujetos y por tanto
¿Qué hacemos los sujetos? ¿Qué hacemos esos cuerpos? Y yo creo que en el caso además concreto de lo que está pasando ahora en Estados Unidos, porque hablamos de las movilizaciones en Minnesota, pero también en Nueva York, por cierto, sé que ha habido mucho apoyo, hay una clave importante. Y esto lo dice maravillosamente la historiadora anticolonial Tatiana Romero, que estaba comentando como primero con todas las deportaciones, todas las políticas racistas migratorias de Donald Trump, había mensaje contra los migrantes. Te vamos a deportar, te vamos a capturar, te vamos a secuestrar, te vamos a encerrar. Si pero, agrego esto, Obama fue el presidente que más personas ha deportado. Obama, la administración de Obama deportó a más de 3.1 millones de personas. Es el que más ha deportado. Y a mí me encanta porque hombres negros mató. Y no era racista, pues igual sí eres un racista, porque ya sabemos que lo racializado no te quita lo racista, habitual, ya lo sabemos. Claro, pero entonces, lo interesante, y esto lo apuntaba Tati, es ese mensaje era para los migrantes, pero el asesinato de René Gut y Alex Prete no fueron mensajes contra los migrantes, fueron mensajes dirigidos a las personas blancas. Y lo que le dijeron es, da igual que seas blanco, da igual que tengas un DNI estadounidense, si tú te interpones entre el proyecto supremacista blanco y aquellos a los que vamos a expulsar, automáticamente tú también puedes ser asesinado. Y eso es bien importante, porque lo que necesitamos en este momento es gente blanca, y lo digo por eso en este plató y en este lugar, gente blanca que traicione su blanquitud, sabiendo que el coste de esa traición de la blanquitud puede suponer sus vidas, porque nosotras ya estamos pagando con eso. Nosotras ya estamos pagando con nuestra vida y con la de nuestros hijos. Con la de nuestros hijos, con la de nuestras hermanas que no tienen papeles y que no saben, o sea, no pueden ir a una movilización probablemente porque lo mismo, hay policías y se la pueden llevar. A ese nivel necesitamos una alianza interracial, antifascista, internacionalista de otro tipo que entienda que contra ese tipo de imperialismo que es sin duda supremacista, narcisista y obviamente blanco, necesitamos personas blancas que traicionen esa blanquitud. Santi de la Iglesia, ¿qué dices? Necesitamos... Bueno, coincido plenamente con lo que estáis diciendo. Necesitamos esto, Santi. Efectivamente, las movilizaciones... Es decir, que las movilizaciones que recientemente estamos viendo en Estados Unidos tienen esa característica, no son el anterior movimiento Black Lives Matter, que bueno, estaba protagonizado por gente racializada. Bueno, y la gente de Minnesota, precisamente porque el movimiento antirracista de Minnesota lo que hizo fue decir, vale, no vamos a hacer nada más que abolir la policía, porque es lo que nos está matando. Sí, no, eso lleva ya... en el debate político en Estados Unidos ya lleva tiempo, pero lo que sí que es novedoso es lo que estáis diciendo, quiere decir que ahí se han visto bueno, cuestionados y en ese supremacismo, precisamente cuando han visto que otros blancos, que no son originarios del continente americano, los primeros que han plantado cara a ese racismo estructural. Yo creo que eso que es una novedad y que, no sé, vuelvo a lo de antes, ¿no? Quiero decir, ahí se está viendo también un cambio en esa respuesta social que hasta ahora parecía un poco menor. Es decir, eso tiene que pasar en Estados Unidos y aparte en Europa, eso es indudable. Otra cuestión es que aquí todavía se sigue jugando a que Europa es el reservorio de los derechos, el reservorio de la garantía de estabilidad social y política y tal, que en teoría parece ser que en Estados Unidos es peor. Sí que es cierto que en la época de Trump está habiendo como una vuelta más de tuerca en esa represión. Probablemente muchos blancos están viendo algo allí que hasta ahora no habían visto, eso es cierto, pero aquí hay que acabar con ese discurso del que se habla de que Europa es todavía el último recurso para proteger esos derechos que supuestamente, como decíais antes, estaban garantizados y es toda una falacia, eso está claro. Es decir, ahora, volviendo un poco a lo de antes, quiero decir aquí, volviendo en cuanto a lo de antes, más a nivel geopolítico, yo creo que aquí lo que hace falta también es un debate sobre esa subordinación de Europa a Estados Unidos, en qué se traduce. Antes Tom lo estaba apuntando, que si lo que hay detrás de todo esto es una política estructural de favorecer la economía de guerra. Y como bien decía antes, el 50% de los presupuestos se vayan en comprar armas a Estados Unidos es el mejor ejemplo de por dónde van las cosas. Total. Pero es que España es el 9º país en cuanto a venta de armas a nivel internacional. Es decir, y aquí hay grandes empresas que están directamente relacionados con eso. Ese conflicto social en la calle, tanto en Estados Unidos como en Europa, que inevitablemente va a llegar, directamente relacionado con el militarismo a nivel internacional, está completamente imbricado en las mismas políticas. Es decir, es el rollo de mantener a la sociedad sometida bajo la amenaza de la guerra permanente.
Y si está, como si no está, esa amenaza permanente la sientan todos y cada uno de los ciudadanos con independencia de qué lugar del mundo estén. Yo creo que eso es parte del debate que hace falta sacar a la calle y que hace falta romper. La política de rearme europeo va en esa dirección y probablemente empiecen a aplicar también a nivel social y en la calle políticas cada vez pues que disimulen menos esa represión social en la calle, porque hay que favorecer esa cultura de la guerra y el militarismo. ¿Cómo paramos a los yanquis? Tom, salimos de la OTAN, cerramos las bases, dejamos de comprar armas. Digo dejamos porque, o sea, quiero decir que no las compro yo, pero claro, yo las compraría, ¿eh? Ya te lo digo yo, ¿eh? Pero ¿qué hacemos? Yo creo que no es una cuestión solo de romper con las dependencias, ¿no? O sea, hay una dependencia de la Unión Europea a nivel militar, a nivel tecnológica, a nivel también de inversiones, ¿no? Grandes grupos como BlackRock o Vanguard controlan buena parte de muchos de los inversores que invierten, por ejemplo, en el IBEX 35, por lo tanto, tienen una gran influencia, ¿no?, en la economía española. Yo creo que es un cambio estratégico y un cambio radical de nuestro modo de producción y consumo que va mucho más allá de la cuestión puntual del caos geopolítico que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Por supuesto, podríamos empezar a hablar de cortar con estas dependencias, ¿no? Pero también tenemos que cuestionar el capitalismo español o el capitalismo europeo, porque también es supremacista, también es sumamente patriarcal, también es sumamente colonial, ¿no? Ahora empieza a haber, y eso me hubiera gustado debatir con la persona que se ha tenido que ir, alguna parte de la izquierda ahora defiende modos de globalización capitalista porque supuestamente serían contrario a lo que propone el gran imperio que propone la administración Trump ahora, ¿no? Defienden, por ejemplo, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, cuando es una profundización del colonialismo europeo en América Latina. ¿Qué le pasa a esa gente, a la izquierda? Yo creo que hay una desorientación muy grande ahora mismo, justamente por esa quiebra que estamos viviendo, ¿no? Porque la Unión Europea nunca ha sido, digamos, un representante del orden con reglas, sino las empresas europeas han sido las que más han esquilmado, digamos, en el mundo entero. La Unión Europea, los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea han hecho diplomacia económica para situar a Volkswagen, Mercedes-Benz en China. No porque les importaba, digamos, los derechos humanos en China, ni qué hacía, digamos, el gobierno chino con los derechos humanos de su población, sino porque era un gran mercado para vender coches alemanes o coches europeos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que cuestionemos absolutamente todo y vemos las cosas que no están ahora mismo encima del debate, ¿no? Por ejemplo, Groenlandia, ¿no? Hablemos de Groenlandia. ¿Quién firmó un acuerdo estratégico para extraer los minerales de Groenlandia? Fue la Unión Europea, mucho antes de que Trump puso, digamos, el dedo sobre Groenlandia. Y ahora que ya se ha quedado el estatuto de su, digamos, base militar, como en Guantánamo, donde se torturó durante años, digamos, miles de personas, ¿no?, de forma impune, entonces tener el estatuto para la base militar de Estados Unidos en Groenlandia, eso sirvió para arreglar supuestamente esta negociación que no se conoce porque se hizo detrás de puertas cerradas, ¿no?, donde tenía mucho que ver Meloni, ¿no?, extrema derecha postfascista italiana, donde tenía mucho que ver el gobierno alemán, ¿no? Y ahí también como una pequeña anécdota de lo que significa hoy en día esa supuesta lucha de los líderes europeos contra el trumpismo, que es falso, ¿no? Alemania mandó ni siquiera una docena de soldados a Groenlandia. ¿Qué hacían ahí los soldados? Hacían una inspección a ver qué condiciones se necesitaba de enfrentamiento militar con la amenaza, no de Estados Unidos, que quería aniquilar ilegalmente Groenlandia, sino contra Rusia y contra China. Esa fue la misión de los soldados alemanes
en el mes de enero. También te digo que los hemos dejado acampar a sus anchas a los alemanes porque sí, después de la que la liaron, ¿no? Bueno, yo creo que tocas un punto muy importante. Aquí Lo he dicho hemos muy a estado, propósito. aquí hemos estado millones de personas en las calles con el 15M y posteriori, y ahí hubo una conciencia política muy fuerte de lo que suponía Alemania para España. Desindustrialización, un control muy fuerte del sector financiero bancario para financiar al Estado español, un déficit comercial enorme en relación a grandes importaciones de maquinaria, de tecnología, de coches de Alemania y, digamos, muy poca exportación hacia Alemania. Por lo tanto, eso es un déficit estructural, digamos, de la economía española versus la economía alemana. Pero, volviendo a tu pregunta, ¿qué hacemos con esto? Yo creo que, por supuesto, hay que hacer una revolución, pero una revolución contra la clase dirigente española, contra la clase dirigente de la Unión Europea, ¿no? Hay que superar, digamos, ese superpoder que quiere ser la Unión Europea, porque por lo tanto también hay que destruir ese origen de lo que fue la Unión Europea, que es un gran mercado capitalista, ¿no? No que la pseudo-progresía izquierdista ahora quiere recuperar, digamos, la Unión Europea frente a Trump. No, la Unión Europea siempre ha ido con el imperialismo de Estados Unidos porque quería tener su propio imperialismo, recuperar de lo que fue el imperio... Donde no se ponía el sol. Exactamente, el imperio británico, el imperio de los Países Bajos, el imperio español, con la esclavitud, con los genocidios. Ellos querían recuperar ese imperio europeo. Y ahora que se ve que hay una dependencia tan fuerte de Estados Unidos, se quiere, digamos, desanclarse. Y algunos plantean, no, hay que ir con China, hay que volver a recuperar la relación con Rusia, porque han visto que esa política exterior sumisa a los intereses de Estados Unidos no va a funcionar a la Unión Europea, ¿no? Os voy a hacer una última pregunta. Muy bien, Tom, me ha gustado mucho lo que has dicho. Pero la última pregunta es ¿cómo paramos a los yanquis? O sea, ¿realmente tenemos poder la gente corriente? Te doy ahí para que te explayes, Laura Arroyo, para empezar. Siempre. Igual tenemos que... Última rondita así de los minutos de oros que necesitéis. Pero para nada presionada en este momento. Sí. Claro, en plan, ver, no, algo que pueda hacer la gente corriente que nos esté escuchando, mi abuela, nuestra gente. Esto que estamos haciendo aquí ya es útil. O sea, yo también creo que hay que ser capaces, justo cuando hablamos de Bad Bunny hablamos de esto, hay que ser capaces de encontrar y de celebrar nuestras propias victorias, por más chiquitas que sean en tiempos de bestialización capitalista, bestialización trumpista, bestialización imperialista. ¿Cómo parar a los yanquis? Pues para comenzar, sacando a todos aquellos que no quieren pararlos. Desde María Corina Machado, que pide una intervención traidora a su patria directamente, una intervención para que mate a sus propios compatriotas. Para mí eso no hay peor traidor a la patria que ese, es decir, María Corina Machado, traidora. Pero además también, por ejemplo, a los líderes europeos que también siguen el imperio yanqui en esta versión Trump, desde Ursula von der Leyen, que dice que hay que armarnos hasta los dientes porque va a venir Putin, a bombardear la casa de tu vecino, entonces tienes que estar preparado por si acaso, cuando es mucho más probable que Trump invada Europa a que Putin bombardee Albacete. Y que nos quedemos sin agua. Exactamente, y entonces, no sé, también habría que sacar a esa otra que también es pues sumisa y que termina siendo cómplice de ese avance del imperialismo, entonces eso también podría parar a los yanquis, pero también, por ejemplo, estos discursos, y en estoy muy de acuerdo con Tom, estos discursos que no creo que sean tibios, son directamente cómplices con el imperialismo, como cuando Pedro Sánchez alaba el plan de paz de Trump para Gaza, que de paz tiene lo que yo tengo de rubia, y entonces, claro, ahí es donde encuentras todos estos flecos y estas contradicciones. Entonces yo creo que en estos tiempos de confusión, que yo no sé si es confusión, sino que también estamos todos sometidos en este sistema capitalista a una serie de precariedades, de opresiones, donde apenas si nos da la vida para politizarnos y salir a politizarnos más a las calles y entregar nuestro micro tiempo libre a hacer política, es decir, hay que tomarnos esto en serio. Y entonces a lo mejor sí que tengo que dedicarle ese microsegundo de tiempo libre a hacer política, porque la razón por la cual no tengo más de ese microsegundo para eso es por el mismo sistema que está detrás de ese imperialismo yanqui que quieren mantenerlo, con la complicidad de los líderes europeos que han demostrado que no tienen ningún problema en realidad con someterse ya en este momento a la bota del imperio. Y este imperio es la gran amenaza mundial. Es para mí la gran amenaza mundial. Total. Me pueden disfrazar cualquier otra cosa de amenaza y ya no les creo. Y yo creo que igual esa es la otra clave. Tal vez creerle un poco menos a los que siempre nos decían que las cosas pues no estaban tan mal o que hay que retornar a algo. Yo no quiero retornar a nada.
Yo no quiero retornar a nada. Decía Tesh, por ejemplo, hay que ver cómo reorganizar ese orden que ha muerto y tal. No quiero retornar a nada. Las democracias liberales ya no eran democracias. El orden internacional ya no era orden internacional. Ese derecho nunca fue justo, siempre fue orden colonial. Si estamos en un momento de crisis, aprendamos y en este momento tomemos las decisiones difíciles. Subamos el volumen y creemos otro orden, un orden popular, plebeyo, realmente democrático, realmente, vamos a decir, antifascista, que yo creo que es lo que necesitamos ahora. Y hay una buena noticia, por dejar el vaso medio lleno. Habemos pueblos del sur que nunca hemos tenido paz, que nunca hemos tenido democracia y que hemos sufrido la colonia en nuestros cuerpos, en nuestros territorios, nuestras abuelas, nuestras herencias, toda la vida. Igual el norte global debería buscar menos recetas pensando entre ellos y empezar a hablar con las que llevamos resistiendo. Porque a lo mejor ahí nosotros les damos algunas ideas. Y ahí es que de verdad podemos acabar con el imperialismo. Amén, hermana. Santi de la Iglesia. Bueno, es que la pregunta es la pregunta del billón, el qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que para empezar hay que tener claro qué es lo que no hay que hacer. Es decir, porque ahora mismo la izquierda, como comentabas, a nivel institucional está completamente perdida. Pero en la izquierda radical o en la izquierda más de calle también hay mucha desorientación. Quiero decir, por ejemplo, en el asunto de Venezuela, algunos veían que muy probablemente se iba a dar una guerra anticapitalista tras una invasión por tierra de Estados Unidos. Eso no ha pasado. Eso ha dejado a mucha gente despistada, probablemente porque pensaban que nos enfrentábamos a un nuevo Vietnam, pero eso no es lo que ha sucedido. Entonces, yo creo que hay que reactualizar, para empezar, los debates, con debates como este. Volver a orientar mejor las críticas hacia el poder y, sobre todo, desobedecer constantemente. La desobediencia civil es el primer arma con el que podemos jugar en países desarrollados como el nuestro, porque efectivamente las democracias occidentales están completamente en crisis y precisamente en esa crisis, y yo desde mi perspectiva de militante de calle, desde luego yo no miro a las instituciones, ni mucho menos. Mi apuesta está en la calle, en esa desobediencia que vuelva a cuestionar los ejércitos, porque se está intentando volver a implementar el servicio militar en Europa, lo estamos encontrando. Ese debate hay que actualizarlo entre la gente joven, hay que cuestionar el consumo, tanto a nivel institucional como a nivel particular. Es decir, hay que cuestionar permanentemente cómo el Estado español sea uno de los primeros países en cuanto al comercio de armas a nivel internacional, cómo se subvenciona permanentemente a empresas como Indra, uno de los grandes negocios por créditos cero. Esto es una vergüenza. Este tipo de cosas son las que hay que cuestionar en cuanto al debate político, en cuanto al debate social. Y de alguna manera hay que reforzar esos movimientos sociales que están poniendo el acento en todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que para empezar tenemos que tener claro que hay que tener una perspectiva un poco más generosa entre todas las organizaciones sociales y sindicales para apostar por lo menos que haya una cierta coherencia en cuanto al discurso a nivel de calle y cuestionar permanentemente al poder. Yo creo que esto es fundamental. Tom Cuchart, tu minuto de oro. Pues se me ocurren como 5 cosas. ¿Y caben en un minuto? Sí. Genial. He empezado a plantear que una de las cuestiones que sí van a ser una ruptura, no lo de Venezuela, no de la Groenlandia, sino lo que va a pasar con los combustibles fósiles, ¿no? Ahora mismo tienes Trump apostando fuertemente, ¿no?, como una economía totalmente por los combustibles fósiles, saliéndose de toda la institucionalidad internacional que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático. Y, claro, todo el mundo mira a Trump y nadie mira a Europa. Aquí, la señora Ursula von der Leyen, que ha mencionado Laura antes, unos días antes de un Consejo Europeo de los jefes de Estados y de gobierno de la Unión Europea para hablar de competitividad y cómo relanzar la industria europea contra los derechos laborales de las mayorías sociales, Ursula von der Leyen se sienta a cenar con Business Europe, que es la patronal europea, el mayor lobby empresarial de la Unión Europea, para ver qué temas vamos a plantear a los jefes de Estado la semana que viene de cómo maltratar a la población trabajadora y cómo quitarles derechos sociales y, sobre todo, apretar más, ¿no? Yo creo que tenemos que tener una conciencia que los temas importantes, como por ejemplo la crisis energética, el agotamiento
de los recursos fósiles nos va a suponer realmente un cambio sustancial, o sea, un cambio civilizatorio, y no va a ser al estilo Hollywood o el secuestro de Maduro en Venezuela, sino va a ser un proceso de muchas décadas y va a haber muchas guerras por los recursos y tenemos que mirar el futuro, o sea, imaginarnos el futuro para poder intervenir sobre él. Y eso significa realmente empezar a organizarnos de tal manera que seamos capaces de enfrentar estos cambios civilizatorios que vienen con la desaparición de la industria fósil, ¿no? Pero ahora mismo el capital fósil es muy fuerte, no solo en la administración de Estados Unidos, sino también en las clases dirigentes de España, de la Unión Europea, y contra esta clase dirigente, contra estas empresas, tenemos que pelear. Un segundo elemento tiene que ver con las técnico-oligarcas. No va a durar un minuto, pero dale. No puede ser que sea, digamos, ahora mismo el presidente de gobierno que supuestamente se enfrenta contra los técnico-oligarcas. Pero si las empresas grandes de Estados Unidos como Meta, Google, etcétera, son las que más reuniones tienen con los gabinetes de la Comisión Europea ahora mismo. O sea, es una falsedad. Pero por detrás nos cuelan contratos de dinero público con una empresa criminal genocida como Palantir. Y os invito a hacer un programa al lío sobre Palantir, que se mete ¡Apuntad! Construir las estructuras de control, porque ellos están detrás de las detenciones de ICE en Estados Unidos, están detrás de los drones asesinos en Gaza. Tom, tienes que venir otro día, tío. Y Palantir ahora mismo ya tiene firmado con el gobierno español más progresista de la reciente historia contratos con el ejército y la policía. Está controlando los datos del sistema de salud pública en el Reino Unido. O sea, Palantir es una de las grandes empresas que representan no solo boicot, sino tenemos que conseguir que España no solo haga un embargo de armas a Israel, uno real, sino también que se desacople de todas estas grandes multinacionales donde va nuestro dinero público. Tenemos que aprender a plantar, ¿sí o no, Tom? Sí. ¿Ves? Lo sabía. Dale, Lisa. Cariño, tu minuto de hora. Perdón, te he cortado, pero tienes que venir otro día, ¿eh? Venga, va. Gracias. No, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y quería cortamente retomar algo que se mencionó sobre las movidas que vemos ahora, por ejemplo, en Minnesota, ¿no? La lucha desde la calle, la resistencia, la militancia, y lo que también mencionó Laura, ¿no? de que ya es tiempo de que las personas blancas, las personas privilegiadas, ¿no? Las personas que tienen un nivel de comunidad, que no están en su día a día peleando por el sobrevivir, no están en su día a día caminando en la calle con miedo porque andan sin papeles, que no está, sabes, que esas personas tomen más responsabilidad, pongan sus cuerpos en la línea. Y para dar el ejemplo de en los Estados Unidos específicamente, ahorita se está viendo mucha, como una resurgencia, ¿no? De una militancia que en realidad en los Estados Unidos no existía desde los blancos, desde los años 50 y 60, en el cual después de la Segunda Guerra Mundial y junto con las otras guerras que estaba entrando los Estados Unidos en ese tiempo, ¿no? En Vietnam y en esto, el hecho de que en ese momento el pueblo blanco americano se dio cuenta de que ellos también iban a ser víctimas del mismo sistema imperial, que les iba a mandar a guerra y que los iba a matar por allá, que les iba esto, ¿no? Y ese riesgo, ese miedo de verdad fue lo que movilizó a que la sociedad se uniera también a estos diferentes niveles de clase, de raza. Y lo que hemos visto ahora, ¿no? Vemos un poco esa resurgencia en el cual ahora, con las presidencias de Trump específicamente, se ha generado un estado de fascismo tan prevalente en el cual ya los blancos se están dando cuenta, quizás que este fascismo nos va a empezar a tocar a nosotros, ¿no? Que es lo que hablábamos con Renee Good y con Alex Purdy. Es el hecho de que se dan cuenta, pero si vemos
el movimiento de Black Lives Matter. El movimiento de Black Lives Matter comenzó en el 2014 con la matanza de Michael Brown, un año después de que se había matado Trayvon Martin, y ya en el 2014 había una militancia y un movimiento del Black Lives Matter que existió desde entonces, que después también con la primera, presidencia, el primer término de Trump, se hizo muchísimo desde el gobierno para como que apagar eso, pero en ese tiempo la razón que ese movimiento de Black Lives Matter no llegó al nivel donde vemos ahora de resistencia es porque seguíamos hablando de Black Lives Matter, de que las vidas negras importan y que la sociedad blanca en general en los Estados Unidos todavía no podía llegar Totalmente ahí. de acuerdo. No era de ellos, no se trataba de ellos, se trataba de la gente negra, de la gente racializada, y ahora estamos con ellos. ¿Nadie me hace caso con el minuto de oro? Ahora mi último punto es que tenemos que juntarnos, militancia a la calle, me quedo con desorden. Eso. Mira, me quedo con eso, me quedo Pero con un llamamiento cuando a nos la izquierda. juntamos, yo creo que también es importante cuando hablamos de Minneapolis y de Estados Unidos y de no quieren ICE, acabar. Hablemos de Frontex, porque Frontex es el ICE de la Unión Europea. Unión Europea. Totalmente de acuerdo. Tenemos que hacer otro programa así. Os digo, me quedo con que la izquierda del Estado español se sienta a hablar con las personas racializadas, con los pueblos racializados, que siempre hemos sido ilegales, siempre nos han matado, siempre nos han robado, así que tenemos ya solamente por egoísmo, tenemos mucho que aportaros, solamente por egoísmo, ya ni por justicia social. Muchas gracias. Que también. Gracias, Silvia. Levantadme aquí conmigo, por favor.